Diputada Zulimar Ferreira, ¿cómo te va? Hola Nelson, buen día a toda la audiencia, un gusto como siempre estar con ustedes. Bueno, te dije diputada por ahora, sé que dentro de poco te voy a Sí, decir sí. senadora. Pero bueno, el gusto de recibirlos como siempre. Bueno, el gusto es nuestro y muchas gracias por este puente con la gente que tienen ustedes. Notable, el gusto de recibirlos como decía. Está también el candidato a intendente que va a saludar nada más. Gustavo Guerrero, ¿cómo te va? Buenos días. Sí, bueno, buenos días, un gusto como siempre en esta oportunidad. Sabés que es una candidatura que apoyan muchos sectores y hoy andamos con la barra de las 609, que está aprovechando que está Sulimar y Tati, para que bueno, ellos se dirijan a la audiencia. Notable. Bueno, Sebastián, recorriendo, sé que ayer anduviste por Rivera, ¿puede ser? Sí, por Rivera. Bueno, ¿a qué responde esta gira? Bueno, nosotros en primer lugar, lo dijimos durante la campaña, en octubre, vamos a hacer una bancada de senadores y diputados que va a estar recorriendo los 5 años. ¿Sí? Ayer estuvo el senador Pedro Irigoyen también para acá. Exacto. La idea nuestra es una presencia permanente en todo el país, Montevideo, Canelones, interior, eh, saliendo a conversar y a analizar los temas del gobierno y los que nos preocupan y a los que nos comprometimos. ¿Sí? Ahora estamos en una etapa en donde estamos discutiendo, bueno, cuál es el estado del país, ¿no? Es decir, qué país nos dejaron y en el marco de lo que va a ser luego la discusión ya del presupuesto, ¿sí? Pero entendemos que parte del debate político tiene que estar centrado en, bueno, ¿qué Uruguay tenemos? ¿Sí? Y es un Uruguay que tiene una serie de desafíos importantes en materia fiscal, lo dijo el ministro de Economía, es decir, tenemos la peor situación fiscal en los últimos 35 años, con el mismo déficit que heredó el gobierno de la calle, de 4,2%, pero con gastos postergados por 970 millones de dólares. Y eso es una situación que nos preocupa, que tiene que ver con gastos de ACE por 270 millones de dólares, con gastos del Ministerio de Defensa Nacional, 120 millones de dólares, por compromisos también que asumió el gobierno de la calle Pou, que son muy onerosos, ¿sí? Como la firma del proyecto Arasatí, que le implica 50 millones de dólares durante 20 años a OCE, con gastos también en ANEP, con un déficit muy importante, sobre todo en formación docente, pero también en primaria, en secundaria, en UTU, y también, bueno, con una serie de juicios tocando la puerta, como el de la estación, la vía férrea, ¿no? Entonces, ese escenario, bueno, que es un país más desigual, esto también el ministro lo planteó, digamos, con mucho énfasis en cómo se distribuye la riqueza en Uruguay, cómo se distribuía antes y cómo se distribuye ahora, en donde los sectores, digamos, con más recursos están concentrando esa riqueza, con una pobreza general que aumentó unos puntos y sobre todo la pobreza infantil, y además con una caída en los ingresos muy importante en el interior. Si uno mira el mapa del Uruguay y los ingresos, es decir, la plata que entra en las familias, se redujo en estos 5 años y por eso ese efecto de concentración que nosotros decíamos. ¿Sí? Es verdad que el gobierno anterior creó empleos, pero esos empleos fueron de muy baja remuneración y el efecto que ocurrió es que, claro, la gente en lugar de tener un trabajo pasó a tener dos, ¿no? Entonces, ahí tenemos, digamos, el cerno de la agenda que estamos discutiendo y que tiene que ver con esto, con priorizar el combate a la pobreza, con mejorar el empleo y el trabajo, con abrir mercados para la producción nacional, y a eso fue el presidente Orsi a Panamá a buscar mercados con la anuencia y el beneplácito, por ejemplo, del sector arrocero, con hacer un Uruguay más competitivo también, en un mundo bueno, que estamos en un cambio de época, ¿no? Es decir, estamos en un mundo en donde aquellos acuerdos
de Bretton Woods, ¿no? Perdón que me ponga el sayo de profesor, pero básicamente de un mundo que buscaba un libre comercio, ¿no? Un mundo desarrollado que buscaba el libre comercio, a un mundo en donde la guerra comercial está totalmente instalada. Y nosotros somos un barrio de San Pablo, es decir, Uruguay tiene una posición internacional prestigiosa por ser una democracia plena, por tener libertad de expresión, por tener un sistema de justicia, pero en términos económicos no tenemos un peso preponderante, eso está claro, y somos tomadores de precios, ¿no? Es decir, todo lo que vendemos nosotros son commodities y por lo tanto tomamos los precios internacionales, y el desafío que tiene este gobierno es un desafío de volver a crecer, a hacer crecer la economía está estancada en un crecimiento prácticamente, digamos, vegetativo del 1%. Cuando dejamos el gobierno del Frente dejó algunos proyectos muy importantes, como el de la construcción de UPM, como el de la construcción de la vía del ferrocarril central, como más de 150 centros educativos que se estaban construyendo, ¿sí? Y este gobierno que nosotros estamos tomando ahora no tiene en el horizonte esas grandes inversiones, sobre todo privadas, ¿no? Entonces, el desafío es justamente modificar la ley de inversiones para atraer inversiones y que puedan generar empleo, reactivar la inversión pública, y esa es la discusión que nosotros estamos poniendo sobre la mesa y lo que la gente además nos dice, ¿no? Necesitamos trabajar. Ayer estuvimos en Tranqueras, la gente nos decía, no hay trabajo, ¿sí? Queremos trabajar y no tenemos dónde, y eso es muy dramático, ¿no? Es dramático. Tenemos los desafíos también en todo lo que es la zona de frontera, de la formalización, donde hay una economía informal instalada que compite con la economía formal y que además no permite, por ejemplo, tener recursos para diferentes políticas. Entonces, esa agenda va a tener digamos, una dificultad muy grande, que es que el gobierno no tiene mayorías. Tenemos una mayoría en el Senado, pero no tenemos mayoría en diputados. Y hoy cuando abrimos los diarios y de repente nos encontramos con que hay gente que dice, bueno, el gobierno no mandó ningún proyecto de ley. Mandó, sí. Pero digo, si hubiera mandado 10 proyectos, si hubieran naufragado los 10 proyectos, ¿qué estaríamos diciendo? Entonces, el gobierno va a ser muy cauto a la hora de enviar proyectos de ley y me parece bien, porque en realidad no tenemos asegurado ninguna aprobación de antemano, ¿sí? Y cada aprobación seguramente nos va a costar sangre, sudor y lágrimas, porque fue el escenario político que salió de las elecciones y obviamente que lo respetamos. Pero por el temor a que no se aprueben, no se pueden dejar de presentar. No por el temor, lo que sí tenemos que tener cierta, no sé si seguridad, pero sí la mesura de saber que todo lo que el gobierno plantee va a estar en cuestión y en el Parlamento se podrán dar debates, pero hay que ver efectivamente cuánto de lo que manda el Ejecutivo se aprueba. Hoy veíamos, por ejemplo, entre comillas, la plataforma que planteaba Cabildo Abierto para votar el presupuesto, ¿no? Y es casi un programa de gobierno. Es decir, una serie de requisitos que son, además, que son costosos, que no es que salgan gratis, y esos serían algunos de los requisitos que pondría para votar el presupuesto quinquenal. Y es un escenario nuevo para todos, porque es la primera vez desde que... Sí, hay que conversar mucho, negociar mucho. Claro, pero yo quiero hacer énfasis en esto. Desde el año 85 a esta parte, es la primera vez que el gobierno no tiene mayorías para sacar ninguna ley, ¿sí? Sí nos ocurrió en diferentes periodos que a lo largo del periodo de los 5 años se iban perdiendo. De repente le pasó a Lacalle, le pasó a Jorge Valle en su momento también. Nos pasó inclusive al Frente Amplio, ¿sí? Con algún legislador que se fue del Frente Amplio y nos hizo perder momentáneamente alguna de esas mayorías. Pero desde el inicio del periodo, y esto es algo que seguramente va a estar incambiado, nunca había pasado. Y eso es un desafío que sí, que hay que sentarse y dialogar, que además quiero decir, tenemos un presidente que ha hecho del diálogo una práctica política, ¿sí? En Canelones, cualquiera de los alcaldes, de los 30 alcaldes que teníamos, ahora van a ser 32, sean blancos, colorados o frentamplistas, sabían que levantaban el teléfono y hablaban con el presidente, y eso le permitió a Canelones, por ejemplo, aprobar un fideicomiso
en contra de la opinión en aquel momento de la calle Pou y de Álvaro Delgado y de Julio María Sanguinetti. Bueno, porque se primó el diálogo político en el departamento y ese talante de diálogo es el que ha tenido Yamandú durante toda su vida. Entonces, nos queda bien, no nos queda incómodo dialogar. De hecho, nosotros venimos de un sector que propuso un diálogo educativo, que propuso un diálogo en materia de energía cuando Pepe fue presidente, en materia de seguridad también. Y esa va a ser la característica seguramente que le vamos a querer imprimir a este periodo, en donde no solo por las circunstancias, sino también por convencimiento, vamos a ir por ese camino. Sulimar me hacía alguna carita cuando yo dije lo del diálogo. Sulimar, ¿tú querías aportar algo al respecto? Porque No, yo digo que el diálogo, ¿cómo se destraba, no? Porque dice, esencial. bueno, no tenemos Sí. mayorías, la mayoría de los proyectos que vamos a presentar seguramente nos van a trancar. ¿Cómo se soluciona eso? Creo que no hay otra que justamente es ese diálogo al que yo hacía referencia. Sí, yo creo que como dijo Tati, nuestro presidente nos ha dado cátedra de lo que significa el diálogo, la negociación, el llegar a hacer una síntesis, el llegar a caminos comunes. A mí lo que me preocupa un poco es que el diálogo tiene que estar sujeto a determinada forma de lo que uno quiere. O sea, nosotros fuimos incluso cuestionados, creo, en este periodo anterior como oposición, porque a veces se esperaba que nosotros nos paráramos de otra forma, con una oposición mucho más agresiva, Más ¿no? dura. Yo creo que el Frente Amplio siempre piensa en el momento en que no tiene la fuerza para cambiar algunas cosas, trata de que el impacto negativo en la gente sea el menor posible. Y de esa forma nosotros trabajamos con la ley de urgente consideración, que era una ley terrible, o sea, una ley que modificaba leyes y que generaba una situación en el país muy complicada, y el Frente Amplio se plantó en su crítica, y cuando no teníamos opción, que no se podía echar para atrás la ley, el Frente Amplio lo que hizo fue trabajar la ley para que las cosas negativas fueran alivianadas, para que la gente sufriera lo menos posible el impacto de las cosas negativas que veíamos en la ley. Y así como lo hicimos con la LUC, lo hicimos con otro montón de leyes. Y leyes en las que estamos totalmente en desacuerdo, y sin embargo las tuvimos que trabajar para que la gente las sufriera menos. No somos ni mejores ni peores, esa es nuestra postura. Ahora, ¿Y tú cuando piensas vos que te eso no va a encontrás, pasar a la inversa? Ojalá que pase, ojalá que pase, pero yo hablo con legisladores que me dicen, nosotros no vamos a votar el presupuesto. Digo, pero si no tenés ni idea lo que va a decir el presupuesto, Claro. ¿cómo te podés poner en esa postura que no vas a votar el presupuesto? ¿No? O que el presupuesto lo vote alguien más de esa coalición que pague el costo político. O sea, a ver, si nos ponemos en una negación, en mano de yeso y trancadera, bastante daño le estamos haciendo a la sociedad, y espero que la oposición, o sea, tenga esa apertura, por lo menos de diálogo con respecto. Obviamente que en una negociación todos cedemos cosas y bueno, pero todos y todas, pero que quien ceda esas cosas no sea el pueblo uruguayo, que ya bastante ha cedido, me parece. Entonces yo soy optimista, pero no sé, yo la veo complicada. Tienes tus dudas. Bien. Bueno, agradecerles la visita, como siempre, aquí en Micrófono Abierto de Radio Tacuarembó. Gracias. Muchas gracias, Nelson, como siempre. A vos y a todo el equipo. Gracias. El gusto de recibirlos. 10